Tarea núcleo: panorama epidemiológico de una enfermedad transmisible, tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad considerada desde el 2003 por la OMS como una emergencia global de salud. Es una enfermedad infecciosa causada por bacilos del género Mycobacterium tuberculosis y por otras especies de micobacterias oportunistas potencialmente patógenas, que afectan mayoritariamente al sistema respiratorio. El mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, a partir de pequeñas partículas líquidas o gotas de flush que emite una persona infectada a otra persona sana expuesta de manera cercana y que es susceptible a enfermedades, como son aquellas personas inmunológicamente comprometidas como pacientes con VIH. Solo un pequeño porcentaje de las personas infectadas, aproximadamente el 10%, llegará a desarrollar la enfermedad, de los cuales la mitad manifestará tempranamente a los pocos meses de la infección, mientras la otra mitad necesitará de un periodo largo, incluso varios años, para que se produzca la reactivación endógena de lesiones. Las manifestaciones clínicas que suelen presentarse son tos seca o productiva, expectoración con o sin hemoptisis, dolor torácico y otros síntomas generales como son anorexia, debilidad muscular, sudoración nocturna, pérdida de peso y a veces fiebre prolongada. Debido a que Mycobacterium tuberculosis da lugar a poblaciones heterogéneas y tiende a mutar, suele darse una terapéutica combinada para obtener mejores resultados. Sin embargo, es importante considerar que dicha micobacteria tiene la capacidad de generar resistencia bacteriana, por lo que debe realizarse un tratamiento correcto y oportuno. La Secretaría de Salud nos muestra dos tipos de tratamientos de acuerdo a la fase en la que se encuentra. En la fase intensiva, que son durante 2 meses, se administran 4 fármacos, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la fase de sostén, que son durante 4 meses, se dan 2 fármacos, que son rifampicina y yosiniazida. Como medidas preventivas se tiene la vacunación. La vacuna de BCG, utilizada desde 1921, sin embargo, ha contribuido de forma limitada al control de la enfermedad. Además, es muy importante evitar el contacto directo con algún paciente infectado, por lo que es de suma importancia tener medidas preventivas en aquellos lugares mayormente expuestos a contagios, como son los hospitales o clínicas. Existen 3 niveles de medidas preventivas o de control de infecciones en unidades de salud. Están las gerenciales administrativas, donde se basan en el diagnóstico oportuno de pacientes sintomáticos respiratorios, se lleva a cabo el aislamiento de personas con tuberculosis y evaluación del riesgo de transmisión en espacios físicos de unidad de salud, entre otras. Como medidas de control ambiental, es muy importante tener una ventilación adecuada. Como medidas de protección respiratoria, la protección respiratoria personal, que sería el uso de respiradores N95. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México la tuberculosis afecta en un porcentaje mayor a hombres que a mujeres, siendo los grupos de edad productiva los más afectados entre los 18 y 49 años. Más del 80% corresponde a la forma pulmonar. Tiene una alta asociación con el VIH-Sida y con diabetes mellitus. Se registran por año aproximadamente 2.000 muertes por esta causa. La entidad en el país que encuentra el mayor número de casos son en Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. La tuberculosis es de gran importancia sanitaria en todo el mundo. En el año del 2011, de acuerdo a lo reportado, 8.7 millones de personas desarrollaron la enfermedad. Las muertes estimadas por su causa alcanzan los 1.4 millones.
El 95% de los casos y el 95% de las muertes se dan en países pobres, acumulándose en su mayoría en Asia. Tiene una elevada prevalencia en África, con incluso mayor prevalencia en relación a su población, sobre todo en la forma de coinfección de tuberculosis con VIH. En el mismo año, alrededor del 80% de estos casos notificados ocurrieron en 22 países. Lozano, en el 2002, menciona que el tratamiento de la tuberculosis y las medidas de prevención actuales contra esta enfermedad son muy efectivas y han conseguido controlar la endemia en los países ricos, pero estas medidas son caras y necesitan una estructura sanitaria costosa que ha impedido el manejo correcto de la enfermedad de los países pobres, llegando así a perder su efectividad.